Sí, que estudiaste para el examen. Sí, claro, yo tengo el mejor método de estudio. Yo leo todo rápido, subrayo todo y si no, ahí improviso. Pero si ese no es un método, ¿qué haces? Bueno chicos, vamos a empezar el examen. Necesito que todos se pongan en orden y guarden todo, por favor. Sí, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carro. A ti te caerías en los exámenes si no aprendes los 16 principios de Cox. Por eso nuestro proyecto de vinculación se llama No estudies más, estudia mejor. Nuestro proyecto consiste en enseñar los 16 principios del aprendizaje a los estudiantes de segundo de bachillerato paralelo A en la unidad educativa Cotochoa. Usamos una metodología de aprendizaje activo con explicaciones claras, material de apoyo visual y actividades recreativas. El propósito de este proyecto es enseñarle a los estudiantes los 16 principios del aprendizaje para que ellos lo puedan aplicar en su vida cotidiana y para que puedan mejorar el rendimiento académico. O sea, no es estudiar más por sufrir, sino estudiar menos y con estrategia. Yo soy Bianca Montes, líder de proyecto, y me encargué de definir y comunicar los objetivos y el cronograma para el proyecto de vinculación. También me encargué de coordinar que cada integrante del grupo aporte para las metas en común. Yo soy Iker Rodríguez, líder de investigación y desarrollo. Me encargué de coordinar y diseñar las actividades de aprendizaje activo. Asimismo, que nuestro equipo cumpla con los principios pedagógicos. Yo soy Emilia García, líder de documentación del proyecto. Yo coordiné toda la recopilación y la organización de las evidencias de nuestro proyecto. Yo soy Doménica Muñoz, líder de recursos y logística, y yo me encargué de gestionar el cumplimiento de los requisitos tanto con el colegio, la universidad y con la docente. También me encargué de gestionar los materiales y recursos para que mi equipo cuente con todo lo necesario. ¡Y Fernanda! Mi nombre es Fernanda Vélez, soy líder de retroalimentación y de evaluación. Y mi tarea es recopilar datos y crear instrumentos de evaluación. Bienvenidos a la evaluación del proyecto. Primera parada, objetivos SMART. Nuestro objetivo SMART fue enseñar los 16 principios del aprendizaje de Steven Koslin, dirigido a 25 estudiantes de segundo de bachillerato paralelo A de la unidad educativa Cotochoa. Todo esto se realizará mediante una metodología de aprendizaje activo, explicaciones claras, actividades recreativas y también con apoyo de material visual. Todo esto se ejecutará la semana del 15 de junio del 2026. Se evaluó mediante lo que vendría a ser la participación activa durante las clases, la evaluación docente realizada por los estudiantes, la satisfacción estudiantil realizada mediante las actividades y las comprensiones del tema explicado. Con porcentajes de 85, 95, 90 y 95% respectivamente. Y el proyecto inició el 11 de mayo del 2026 y finalizó el 11 de julio del 2026. Siguiente parada, el EDT. Después trabajamos con el EDT, que básicamente era la estructura del desglose de nuestro trabajo, en el que pusimos todas las tareas más importantes para nuestro proyecto. El EDT nos ayudó a dividir el trabajo en planificación, investigación, preparación de materiales, ejecución, evaluación, evidencias, informe final y cierre. Luego desarrollamos el PEP, el Plan de Ejecución del Proyecto. En este documento se detallaron las actividades, los responsables, recursos y fechas y avances. También se definió la estrategia de monitoreo y los ajustes del proyecto. La comunicación interna fue mediante WhatsApp y reuniones breves para revisar avances, revisar dudas, distribuir las tareas y también ajustar actividades según el cronograma. La comunicación externa se mantuvo con el docente, la universidad y la institución para concretar una fecha, espacio, recursos disponibles y los requisitos para la ejecución. Chicos, me encantó la materia de aprendizaje hoy día. Aprendí los 16 principios de aprendizaje. A mí también me gustó entregar la tarea de aprendizaje. ¿Qué tarea? ¿Y qué? Era hasta ayer las 11:59 de la noche. Qué irresponsable, hija. Ya se Y así nació nuestro conflicto de comunicación. Durante una entrega grupal, un integrante no subió su documento al Drive, ya que pensó que el plazo era hasta el día siguiente. Pero el resto del grupo sabía que la tarea se cerraba a las 11:59. Esto generó un conflicto de comunicación porque no se verificó correctamente la fecha límite ni se confirmó a tiempo si todos habían entregado su parte.
y como consecuencia el trabajo se entregó tarde y surgieron discusiones en el grupo de WhatsApp. La solución fue establecer fechas límites, las responsabilidades de cada individuo y dejar constancia escrita de cada uno de los acuerdos. Bueno, Emi, ¿qué te parece la idea que les propuse en clase? Ay, Doménica, ya te dijimos que eso no se puede hacer. Durante la organización de la vinculación tuvimos muchos problemas como estos, porque ningún estudiante era escuchado al proponer ideas para el proyecto. Algunas propuestas fueron criticadas y rechazadas antes de ser analizadas. Esto produjo cierta incomodidad, discusiones y poca sintonía dentro del grupo. Las destrezas más efectivas fueron empatía, asertividad, manejo de emociones, escucha activa, expresión del conflicto y la negociación. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Doménica Muñoz, la chica que venía a preguntar sobre la hora para venir al colegio. Buenos días, Doménica, ¿cómo estás? Te comunico que el proyecto de vinculación no se va a poder realizar porque se nos adelantó el proyecto de lo que vendría a ser inglés, entonces los estudiantes tienen que dar y de paso tienen exámenes finales. Ay, no me digas. Ay, no. Bueno, muchísimas gracias. En la semana que teníamos planeada la vinculación, el colegio nos canceló de último minuto, ya que se habían adelantado las casas abiertas de inglés. Esto generó un conflicto de necesidades porque nuestro equipo tenía que ejecutar el proyecto esa semana. Por lo tanto, la institución ya tenía actividades internas. Por lo tanto, nos impedían realizar nuestro proyecto. Además, conseguir otro colegio en ese tiempo era muy complicado, ya que todos estaban saliendo de vacaciones o teniendo exámenes. Y otros colegios necesitaban la autorización desde mucho antes. Esta situación provocó estrés, dificultades y presión dentro del grupo. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar otras soluciones y manejar nuestras emociones. Cuéntame, ¿qué te parecen los 16 principios del aprendizaje? Chicas, que acaban el informe. ¿Tan rápido? Sí, es que le pedí a la inteligencia artificial porque haga todo. ¿Qué te pasa, Amy? ¿Cómo vas a hacer eso? Es deshonestidad académica. Pero si lo importante es entregar. No, ¿qué te pasa, oye? Pero ¿cómo vas a seguir? Ya, basta, no se peleen. Gracias a esto se generó un conflicto de valores. Durante la elaboración del proyecto surgió un desacuerdo, ya que algunos integrantes consideraban que el uso de inteligencia artificial facilitaba la culminación del mismo. En cambio, otros pensaban que podía afectar al aprendizaje y a la honestidad académica. La diferencia de valores generó tensión y también dificultad para la toma de decisiones dentro del equipo. Frente a eso se usó la rúbrica indicada por la profesora como criterio objetivo para evitar discusiones sin fin. Y se pidió que todos expresaran su postura ya que todos eran responsables del resultado. Riesgo: falta de confirmación del horario y del espacio del colegio. Solución: confirmar el aula, el horario y el responsable, llevar la autorización como respaldo y tener un espacio aparte disponible. Riesgo: ausencia de estudiantes. Solución: confirmar con el colegio la asistencia de los estudiantes, pedir ayuda al docente y también pedir autorización para dar clase a un grupo alternativo. Riesgos: bajo nivel de participación. Solución: empezar con preguntas fáciles y hacer dinámicas. Riesgos: faltas de tiempo durante las actividades. Solución: separar la clase por preguntas y actividades, priorizar contenido importante y hacer un cierre rápido con preguntas clave. Riesgo: problemas con el material visual o recursos impresos. Solución: llevar la presentación en USB, celular, correo, usar impresiones y explicación oral. La ejecución comenzó presentando a los integrantes del equipo. Después de esto nos presentamos como estudiantes de la Universidad de las Américas, para después explicarles que la clase se iba a tratar de los 16 principios del aprendizaje de Stephen Covey. El objetivo de este era enseñarle a los estudiantes a mejorar sus hábitos académicos y su preparación académica. Después los dividimos en grupos de 6 personas. También les dimos las instrucciones claras para las actividades. Se explicó la dinámica de rotación, el sistema de puntaje y el tiempo asignado. También se aclaró que no ganaba el grupo que respondía primero, sino el que justificaba mejor su respuesta. Oigan, ¿me pueden explicar sus estaciones? Mi estación fue la primera, se llamaba Atrapa el aprendizaje. Consistía en que yo les daba un ejemplo de algún principio y ellos tenían que adivinar qué principio era y explicar por qué creían que era ese. Bueno, yo me encargué de la estación 2 y el mío era detectar el error y básicamente yo les tenía que dar una mala estrategia de estudio y ellos tenían que ver qué principio del aprendizaje le iba a ayudar a esta persona a mejorar.
La estación era la número 3 y se llamaba Pareja Perfecta. Consistía en que tenían que unir distintas tarjetas de principios con sus ejemplos y explicar por qué unieron esos principios con esos ejemplos. La estación fue la número 4. Esta se llamaba Caso Misterioso. En esta teníamos una caja donde teníamos distintos casos. Sacábamos un caso, yo le leía el caso a los estudiantes y ellos tenían que identificar qué principio se encontraba escondido dentro de cada caso. Luego de esto hicimos la suma de los puntos obtenidos de cada estación por grupo. Al grupo ganador le hicimos las siguientes preguntas. ¿Qué principio utilizaron más y cuál les gustaría aplicar en un futuro? Que si hubo un empate lo íbamos a hacer con un desempate con lanzamientos de arco. Luego se realizó la prueba de comprensión del tema. Los estudiantes que tenían celular respondían mediante un Kahoot digital y los que no respondían mediante unas hojas impresas con las mismas preguntas. Al final, el equipo evaluó las respuestas de comprensión y aclararon las dudas. Luego realizamos una encuesta de satisfacción estudiantil en la que básicamente ellos nos calificaron las actividades que nosotros le realizamos. Segundo, hicimos una evaluación docente en la que en cambio aquí ellos calificaron la claridad, la organización de cada expositor del grupo. En la satisfacción estudiantil tuvimos un porcentaje esperado del 90%, mientras que el porcentaje alcanzado fue del 70%. En la evaluación docente, el porcentaje esperado era del 90%, mientras que el porcentaje alcanzado fue del 80%. En la comprensión del tema, el porcentaje esperado fue del 95%, mientras que el porcentaje alcanzado fue del 64%. Para terminar la participación activa, tuvimos un porcentaje esperado del 85% y un porcentaje alcanzado del 61%. Este proyecto nos ayudó a aplicar lo que aprendimos en clases en la vida real. Aprendimos que para lograr un objetivo no hacen falta solo ideas, sino también planificación, organización y trabajo en equipo. Durante este proceso enfrentamos cambios, riesgos y conflictos, pero siempre supimos escucharnos, comunicarnos y resolver nuestros problemas. ¿Y Fer? Fernanda. Y también nos ayudó a fortalecer lo que vendría a ser el liderazgo, la inteligencia emocional y la navegación del proyecto. Y entendimos que no es estudiar más, sino estudiar mejor. Porque la ciencia del aprendizaje transforma la forma en la que enseñamos.